hacemos los exámenes son selección múltiple y preguntas abiertas. No vale nada, eso está escrito todo. Tachadura, más no me importa, nada de eso vale. Y después del examen nosotros ya hacemos la revisión. O sea, yo les paso las respuestas, ahí decimos leo los enunciados y les paso las respuestas así ustedes ya saben, más o menos tienen idea de lo que respondieron. Y en la siguiente clase nosotros vamos a pensar. Ver el examen ustedes en la siguiente clase después del examen. Entran ahora 12 contenidos de programas de diapositivas. Lo que nos está acá yo les voy a mostrar después. Los grandes síndromes yo les dije que recuerden de etiología, o sea, cuáles son las causas de los grandes síndromes. Las causas más importantes, qué tipo de sustancias producen el síndrome colinérgico, qué tipo de sustancias el síndrome adrenérgico, qué tipo de sustancias el síndrome serotoninérgico, por ejemplo. Síndrome colinérgico, ¿por qué tipo de sustancias ha producido principalmente? Sí, pesticidas, organofosforados y qué tipo de medicamentos. También hay un tipo de medicamentos. ¿Cuáles? Los anticolinesterásicos, los que producen el síndrome colinérgico. O sea, anticolinesterásicos y pesticidas, carbomato y organofosforados. Son las cosas más frecuentes dentro del síndrome colinérgico. El síndrome anticolinérgico, ¿qué tipo de sustancias producían más? Medicamentos pueden ser antidepresivos, medicamentos antihistamínicos también pueden producir. El síndrome adrenérgico era por algunas sustancias de abuso, puede ser también por algunos medicamentos, pero principalmente sustancias de abuso son las que produce. Cocaína, por ejemplo, puede producir eso, el síndrome adrenérgico. El síndrome serotonínérgico también se produce mucho por medicamentos. Medicamentos antidepresivos también pueden producir el síndrome serotoninérgico. Entonces los antidepresivos pueden producir tanto como el síndrome anticolinérgico. Y el síndrome por depresores son sustancias que disminuyen el nivel de conciencia. Alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas, también intoxicación por hidrocarburos pueden producir el síndrome por depresores. Entre las manifestaciones que son características, esto produce disminución del nivel de conciencia, disminución de la depresión respiratoria también, pueden producir y generalmente miosis, eso es lo que es más característico de los depresores. Síndrome serotoninérgico tiene como característica manifestaciones que son musculares, clonus, trismo, opistótonos, más manifestaciones musculares son las características. Puede tener otras manifestaciones que son neurológicas o autonómicas, pero que no orientan tanto, o sea, que el paciente esté con contracturas, es lo que más te orienta en el síndrome serotoninérgico. Usted tenía, ¿cómo? Serotoninérgico. Este tiene un diagnóstico clínico, no se hace ningún estudio para hacer diagnóstico. En este sí se puede hacer algún estudio, un dosaje de opioides, un dosaje de benzodiazepina, pero el serotoninérgico es un diagnóstico clínico que va a hacer el diagnóstico se basa en la clínica, no, en unos criterios ahí que tiene que cumplir. Estos síndromes nosotros ya vimos, el síndrome adrenérgico produce aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial, produce midriasis, esas son algunas de las manifestaciones, produce broncodilatación, por ejemplo, en el paciente, que es parecido con este. Todos eran parecidos, sí. Acá lo que variaba era que en este caso el paciente está seco y acá puede estar con sudoración. Esa era la principal diferencia entre adrenérgico y anticolinérgico. Y el síndrome colinérgico tiene muchas secreciones, bradicardia, broncoespasmo, deposiciones líquidas, vómitos, se pueden ver entre las manifestaciones características. Estoy hablando de lo que es más característico de cada uno de esos síndromes. En el tratamiento y antídotos, el síndrome colinérgico tiene antídoto.
Sí. ¿Cuál es? Atropina. Atropina, el antídoto del síndrome colinérgico. Pueden usarse también oximo, pero principalmente la atropina la que sirve como tratamiento. Después las medidas para proteger al paciente, intubar, respirar de sus secreciones, hidratar si está hipotenso. En el síndrome anticolinérgico se puede hacer en algunos casos algún colinérgico. Puede ser, si vamos a decir que tiene un antídoto, puede ser algún colinérgico ahí. Y en este caso el paciente lo que tenía más eran alucinaciones, delirios, y eso es lo que tenía que tratarse principalmente. El síndrome adrenérgico, si vamos a hablar de un antídoto, podemos considerar los benzodiazepinas que disminuyen la respuesta en el paciente y ayudan a disminuir las complicaciones como por ejemplo ACV, hemorragia cerebral, hipertensión arterial, que responden bien a las benzodiazepinas. O sea, acá puede ser atropina, fisotigmina o un anticolinesterásico, benzodiazepinas. En algunos tienen antídoto, dependiendo de la sustancia que causa. Alcohol no tiene antídoto, o sea, alcohol etílico no tiene antídoto, hidrocarburos no tiene antídoto, benzodiazepina tiene antídoto. ¿Cuál es? Y opioides, naloxona. Esos son los que tienen antídoto. En el síndrome serotoninérgico, el tratamiento se hace, el tratamiento asintomático también puede servir. La ciprofloxacina, que es considerada también un antídoto en ese caso, pero ese es muy fino, ese no. El tratamiento es más sobre las complicaciones musculares, las cajas musculares, lo que más se suele hacer en el síndrome serotoninérgico. O sea, más de eso, etiología, manifestaciones, tratamiento activo. No salen, yo no me preguntas para respuestas muy extensas. Sí o no, citar una cosa nomás, no es no son respuestas muy extensas que ustedes tienen que hacer. Si le pide algo, una cosa nomás. Puede ser que tenga varios criterios, pero es una cosa no lo que yo les pido. ¿Alguna pregunta de esa parte de síndromes? Los grandes síndromes. Los cáusticos nosotros vimos los tipos de cáusticos, eran alcalinos y ácidos, alcalinos o básicos que son los de pH más alto y los ácidos que son de pH más bajo. ¿Cuáles son tienen más efectos más graves? Los alcalinos, las bases son los que tienen efectos más graves. Un detergente, el agua sanitaria, la quinoa es más dañina con ácido, por ejemplo. Porque el daño que produce sobre los tejidos infiltra, va a hacer la parte profunda de los tejidos. En cambio, los ácidos producen como un endurecimiento del sitio o de la piel o del tracto digestivo y eso disminuye un poco la infiltración. Las manifestaciones dependen si es del tracto digestivo, si es del tracto respiratorio, si pasa vías respiratorias, deshiado, estridor, y en el tracto digestivo pueden ser lesiones en la boca, lesiones en el tracto digestivo, hemorragias, perforaciones. Y entre los estudios, ¿cuál es el estudio que es más importante para el diagnóstico y el pronóstico del paciente? Endoscopía digestiva alta, para ver directamente, por endoscopio cómo está afectado el tejido, si tiene la parte esofágica o gástrica, si tiene lesiones, de acuerdo a eso se estadifica. Entonces, de acuerdo a la estadificación también nos complica el pronóstico. Cuanto más grave, más riesgo de complicaciones tenía. Se pide endoscopía, se pueden pedir estudios laboratoriales también, que no da nada característico. Se piden estudios de la parte respiratoria cuando de la fibrobronco, laringoscopía, por ejemplo, ¿cuándo vas a pedir?
respiratorio. Si el paciente viene con estridor o con chillado, en ese caso sí, si no, no. Lo que sí también hay que pedir, si el estudio de imagen, eso hay que pedirle a todos, radiografía, y buscando si hay alguna perforación, o esofágica o gástrica. Recuerden cómo se llama la complicación de la perforación, cómo se ve la perforación esofágica, cómo se llamaba esa complicación. Neumomediastino y la perforación gástrica. Entonces, radiografía. Entonces, los estudios complementarios son laboratoriales, radiografía de tórax y abdomen, endoscopía digestiva alta y los estudios de la parte respiratoria. Esos son los estudios de salud. Las complicaciones son agudas y crónicas. Aguda más frecuentemente es una perforación o una hemorragia. Y las complicaciones crónicas generalmente son estenosis o cáncer. La estenosis, ¿dónde se ve más frecuentemente? Estenosis esofágica, complicación crónica, perforación gástrica, complicación aguda. O sea, como queda más tiempo en el estómago, más fácilmente se perfora el estómago. Entonces, la complicación aguda más frecuente es perforación gástrica. La complicación a largo plazo es la complicación de la estenosis esofágica. Y el tratamiento se basa de acuerdo a la estadificación, pero saber en general qué tipo de tratamiento puede tener. Puede recibir protectores gástricos, puede recibir corticoides, puede indicarse que no consuma, no se alimente por vía oral, eso que está ahí como dieta FAMI, es la vía oral. O sea, que no se alimente, que reciba protectores gástricos, que reciba antibióticos, que reciba corticoides o que se tenga que operar en caso de una perforación. Eso en el tratamiento. ¿Qué no se tenía que no se hacía en las complicaciones por ácido? ¿Cómo? No tenía. El vómito, sí. Generalmente las medidas de contaminación digestiva no se hacen con esos pacientes, ¿no? Porque hay mayor riesgo de lesiones, ¿no? Entonces eso se suele evitar con ingesta de campo. No, porque vos podés, si no perforó, podés perforar. Sí, entonces no se hace, a no ser no, pero no se indica con nadie, solo la endoscopía lo que se tiene que hacer lo más rápido que se pueda. ¿Alguna consulta de la parte de diagnóstico? En la parte de plantas, cómo suele ser el paciente que se intoxica con las plantas, suele ser niño, suele ser medicina accidental, se suele producir por ingestión o contacto, o sea, tomó algo, comió algo o entró en contacto con alguna resina, por ejemplo, y generalmente los cuadros no son graves. Acá sí se pueden hacer medidas de contaminación digestiva y cutánea si se contaminó la piel, si tomó, ingirió algo, no se tiene que dar leche, se tiene que usar una sonda nasogástrica de gran calibre, es decir, que tiene que ser gruesa, lo más gruesa posible, porque si es planta puede haber ingerido alguna parte del tallo, semilla que no se va a retirar por lavado gástrico si es que no es de calibre importante. Hidratarle bien, dar antieméticos si está con vómito, antihistamínicos si tiene alguna reacción alérgica al paciente, y benzodiazepinas también en caso de convulsiones. Las resinas son las que se consideran sustancias más tóxicas y harían la clasificación de las plantas de acuerdo al nivel de gravedad de las lesiones que producen. Solo a partir de 4 son los que se considera que tienen riesgo de producir muerte o vómito en el paciente. Otros no suele tener ese riesgo. Antídoto para qué tipo de sustancias para digital, para lo que producen digital y para lo que no van a tener antídoto, para el resto no hay antídoto. Los que tienen digitálicos, las plantas con digitálicos son los que van a tener antídoto que es anticuerpo, antidioxina. Y aparte de eso se tiene que hacer control.
Los que tienen oxalato de calcio, que tanto ustedes están recordando las plantas que tenían, la espada de San George, el Dickerback, todo. Esto produce una afectación renal importante e irritación. Tienen oxalato de calcio y se tiene que controlar ese calcio en sangre del paciente. Tampoco tiene la cala, coco de leite, la fuerza de la planta, también tiene ese efecto. Entonces, el oxalato de calcio que produce afectación renal es el oxalato de calcio. La ortiga tiene una acción, La ortiga tiene una acción irritante. Tiene una planta que tiene como pelitos. La hoja tiene como unos pelillos que produce irritación. Y el tratamiento es con antialérgicos solamente. Las resinas se encuentran en estas dos plantas. Corona de Cristo era la que dijimos que era tan frecuente. Y también esa resina, ese látex, esa sustancia blanquecina que está en todas las partes, en la espina, en la hoja, en la flor, es la que produce irritación. Y el tratamiento solo es sintomático, sin antídoto. Y el floripondio, en el floripondio hay sustancias que son anticolinérgicas, y producen un síndrome anticolinérgico y produce cuadros de agresividad en el paciente, delirio, alucinación. Ahí sí ahí se puede usar en algunos casos un colinérgico para disminuir la clínica, pero el floripondio tiene atropina y hipocolamina. De los plaguicidas, les dije que recuerden cuáles tienen antídoto y cuáles no. Ahí hay dos sin antídoto, el fósforo y las tecninas son los que no tienen antídotos. Estos dos. Y fósforo y tecnina. El arsénico tiene, que es el quelante, vitamina K, los cumarínicos de azul de Prusia, el talo. Otra cosa que tenía que recordar era cuáles producen afectación hemorrágica, marínicos, y también podía producir el talio, podía producir hemorragia en el paciente. En todos se puede hacer la contaminación digestiva, en intoxicación de cualquier área se puede hacer la contaminación digestiva. Estos son, este es metal, este es un producto natural y este es un sintético. La muerte por sangrado suele producir con esto, con sangrado por alteración de la coagulación, con la cumarina. Ahí más eso. Esto era característico del talio, la alopecia no. Pregunta de requisitos. ¿Estas diapositivas te entienden o no? Entonces, los insecticidas nosotros vimos tres. Primero, organocomparado, carbomato y organocomparado. Después vimos el Roundup y el Paraquat. Sí. Entre los organocomprados o los compas, acá se produce un síndrome colinérgico, la intoxicación se puede producir por cualquiera de las tres vías, inhalatoria, digestiva y también por vía cutánea. Generalmente el que se intoxica por vía inhalatoria suele ser de forma accidental, por vía digestiva suele ser el que toma intencionalmente y se presenta el síndrome colinérgico. Tenemos dos antídotos que son la atropina y las oximas. Esta atropina, que puede saber los síntomas muscarínicos nomás, no tiene efecto sobre la parte muscular, y las oximas, que son medicamentos que reactivan la acetilcolinesterasa. Esta actúa compite con la acetilcolina y esta actúa
que suele ser bastante característico: miosis, bradicardia, aumento de secreciones, broncoespasmos, vómitos, diarreas. Y los síntomas que son relacionados con cuadros graves o mortalidad son los síntomas respiratorios: aumento de secreciones, broncoespasmos, insuficiencia respiratoria. Y los cardiovasculares: bradicardia, bloqueo, paro respiratorio. Entonces, esos son los síntomas de mayor gravedad que pueden producir hoy en el paciente. Principalmente son síntomas respiratorios y síntomas cardiovasculares. En la intoxicación por órgano perforado es más grave que la intoxicación por garbamatos. Tiene un cuadro de mayor duración y de mayor gravedad. En la intoxicación por garbamatos, ¿qué antídotos se utilizan? Por garbamatos. Solo uno se utiliza. Solo atropina. La intoxicación por coja podría producirse tres tipos de síndrome: síndrome colinérgico o crisis colinérgica, que tiene esos efectos muscarínicos, nicotínicos del sistema nervioso central. Eso es lo que se ve enseguida después de su intoxicación. Después el paciente se recupera y ahí puede presentar unos días después el síndrome intermedio, que era con afectación nicotínica proximal. ¿Qué quiere decir nicotínica proximal? Si es nicotínica, ¿qué tipo de tejido afecta? ¿Qué tipo de músculo? Estriado, músculo esquelético. Y afectación proximal, entonces la porción que está cerca del tronco, o sea, miembros, porción proximal, brazos, porción proximal y tronco. Entonces, ese es el riesgo de que el paciente entre en un paro respiratorio. Y ese es el cuadro más grave después de este caso, ¿verdad? Cuando se está recuperando pueden verse. Acá no hay ningún antídoto que sirva, porque dijimos que la atropina solo controla síntomas muscarínicos y la afectación del síndrome intermedio es nicotínico. Entonces no sirve la atropina. Hay que intubar al paciente si es necesario, si hay insuficiencia respiratoria, hasta que supere el cuadro. La neuropatía se ve después ya, puede ser después de semanas, puede ser después de años, y es también la afectación nicotínica distal, o sea, también músculo estriado, pero distal, generalmente en las piernas. Es lo que se suele ver, se manifiesta con dolor y parestesia en el paciente. Tampoco tiene antídoto. Solo acá entonces están los antídotos, que son atropina y oxima. Acá no hay antídoto, acá no hay antídoto. Este es el cuadro que se ve enseguida después de la intoxicación. Este cuadro demora para aparecer. Este cuadro se ve después de unos días que mejora de este cuadro. Pero este puede poner en riesgo la vida del paciente. Esa parte que decía en la diapositiva, que hay que esperar unos días después de que se recupere el síndrome colinérgico para darle alta, es porque puede presentar el síndrome intermedio. El síndrome colinérgico entonces se hace en antídoto, atropina, oxima. La decontaminación, dependiendo de cómo se intoxicó, por vía cutánea, inhalatoria, inyectiva. Tratamiento sintomático y de soporte. En la neuropatía, tratamiento del dolor. En el síndrome intermedio, el soporte vital. Si necesita intubarse, se intuba a ese paciente. En los garbamatos, el cuadro suele ser más leve, se usa solo atropina. El tratamiento también es sintomático y de soporte, no se usa neurodosis. La afectación de la neuropatía es después ya y distal. En cambio, la afectación del síndrome intermedio es proximal en miembros y todos músculos del cuello, respiratorios y craneales, por eso efectos de paro respiratorio. Y el otro grupo de insecticidas órganos florados, ahí estaba el DDT y también está el lindano, que suele encontrarse en fórmulas para piojos y en general para piojos. Y
no tiene antídoto. ¿Cuál produce cuadros más graves? El paraquat también. Y el mecanismo de lesión generalmente es similar porque los dos son cáusticos. Se produce lesiones del tejido con el que entran en contacto. Generalmente se produce intoxicación por ingesta. Se produce afectación del tracto digestivo, hemorragia, lesiones en la parte gástrica también, perforación, por ejemplo. Generalmente cuando la ingesta es involuntaria suele ser en menor cantidad y cuando la ingesta es voluntaria suele ser en mayor. El efecto es cáustico, en los dos se puede producir, ninguno de los dos tiene antídoto, produce cuadros mayor gravedad del paraquat y generalmente produce compromiso pulmonar. Eso es la causa del vómito. Recuerden que solo en el cuadro leve es lo que el paciente generalmente se salva. En los otros cuadros el paciente fallece con diferencia en el tiempo. En algunos más rápidamente, en otros puede demorar una semana. Y el diagnóstico del glifosato, intoxicación, se suele hacer por antecedentes porque es difícil dosar. Lo que sí se puede dosar es el paraquat con una de las formas que se hace con el test de la dictionita, que cambia la coloración cuando se pone bicarbonato con el líquido que se aspira, o sangre, orina o líquido gástrico, cambia la coloración del bicarbonato y se queda azul. Esa es la que con los test diagnósticos. Ninguno tiene antídoto. Una pregunta de eso. Vamos a ver cómo está este después. Pasamos más rápido con un proceso. En el tabaco nosotros vimos todos los componentes del humo, el efecto de la nicotina y el monóxido de carbono. Quiero que recuerden los efectos que producía la nicotina sobre los diferentes tejidos. Que producía a nivel metabólico, a nivel del tracto gástrico, a nivel de la circulación. ¿Recuerdan esos efectos? Aumentaba el cortisol, disminuía la cantidad de la secreción de insulina, disminuía el peristaltismo, aumenta la secreción de ácido clorhídrico, produce vasoconstricción, favorece la agregación plaquetaria, aumenta el colesterol malo, el LDL, por ejemplo. Son efectos que se ven a nivel sistémico por la nicotina. El monóxido de carbono, ¿qué efecto producía? Su mecanismo de acción principal, ¿cuál era? Pero el mecanismo, ¿por qué se produce esa pérdida de conciencia? Hipoxia tisular. Lo que principalmente produce el monóxido de carbono es hipoxia tisular. Patologías relacionadas con consumo del tabaco eran tres, que les dije para recordar. Primero, ¿qué tipo de patología? Cáncer, neoplasia, principalmente cáncer, después de otros sitios. Neoplasia, cáncer pulmonar, después afectación de la parte cardiovascular, infarto, CV, y después patologías respiratorias crónicas, EPOC, asma, bronquitis. También los criterios de abstinencia y dependencia, eso miren un poco cuáles son los criterios de abstinencia y dependencia. Cuando hablamos que el paciente está en abstinencia, generalmente después de las 24 horas de abandonar el hábito ya empieza a tener algunas modificaciones. Y ahí aparece la abstinencia y dependencia también. En el tratamiento teníamos 4 tipos de tratamiento para el abandono del hábito. Primero con nicotina, acá donde el paciente va a dejar en cualquier momento el tabaco. Después está bupropión, varenicilina y citicina. En los otros, acá puede empezar, cuando empieza su tratamiento sustitutivo con nicotina puede dejar o no. En los otros tiene que usar unos días más, consumir el tabaco, conseguir
bajo efectos de la medicación del paciente para abandonar el hábito. El tratamiento más corto es Orneste, que es la citicina, un comprimido. Cualquiera de ellos se considera que es